Hola alumnos de tercer grado de la secundaria foránea 30. Les saluda la maestra Nora Alicia González. Y el maestro Rodolfo Velázquez Loza. Y vamos a presentarles la introducción de su proyecto integrador número 13, que tiene por nombre Cuidar el agua es responsabilidad de todos. Y la fecha de entrega o de trabajo es del 3 al 14 de mayo. El aprendizaje sustantivo generador es en relación a la asignatura de formación cívica y ética, que dice: participa en proyectos en los que desarrolla acciones y comparte decisiones con adultos para responder a necesidades colectivas. Introducción. En este proyecto hablaremos de la importancia del agua y del problema tan grave de escasez en el que todos hemos contribuido en menor o mayor proporción. El agua existe en estado más o menos puro en la naturaleza y cubre un porcentaje importante, 71%, de la superficie del planeta Tierra, en forma de vapor, su forma gaseosa, o de hielo, su forma sólida. Función del agua. Sabemos que el agua cumple funciones vitales en el planeta, es un medio indispensable de transporte de nutrientes y es indispensable para la fotosíntesis de las plantas. En el cuerpo humano, el agua es protagonista de un gran número de procesos. Constituye el medio vital para la mayoría de las células del cuerpo, transporta las sustancias disueltas y compone un enorme porcentaje de la sangre. Facilita la excreción de sustancias formando parte de la orina, las heces, el sudor y otras excreciones. Mantiene la temperatura corporal homogénea, regulando la temperatura del cuerpo. Brinda electrolitos y minerales indispensables para el funcionamiento eléctrico del organismo. Y también es uno de los insumos fundamentales de las industrias y el principal insumo para la higiene cotidiana. Escasez de agua potable. El agua potable es toda el agua que sea apta para el consumo humano, tanto para beber como para preparar alimentos o comidas. El agua potable es poca en comparación con las grandes masas de agua no potable, como la del mar o la lluvia. Y es ahí donde reside el problema de la escasez del líquido vital para los humanos, pues por diferentes causas provocadas por la ignorancia o la falta de conciencia, ocurre una carencia para muchos de este elemento indispensable para la vida. Causas. Algunos de los factores que han influido en esta crisis están relacionados con la contaminación, falta de infraestructura para su distribución, mal gasto descontrolado y ausencia de una cultura de cuidado. Aunado también el problema de las sequías prolongadas. Consecuencias. La escasez de agua en el mundo es un problema que puede aumentar y que produce consecuencias graves como las siguientes: enfermedades, muerte vegetal y animal, por tanto, hambre para los seres humanos, falta de higiene, conflictos. Es importante promover una cultura de concientización sobre el cuidado del agua para que todos los ciudadanos aprendan técnicas para generar un uso consciente de este líquido. Para la realización general del proyecto. Para la realización general del proyecto, elaborarás, además de las actividades individuales de cada materia, el producto integrador que en esta ocasión debes diseñar una campaña para cuidar el agua en nuestra comunidad, que hable sobre la importancia de ese líquido y su cuidado, así como las terribles consecuencias que nos esperan si no lo cuidamos. Esta campaña la realizarás con los elementos que te pedirán cada uno de tus maestros en las diferentes materias y con la información ya sea que ellos te proporcionen y o tú mismo investigues sobre el tema. Elementos a tomar en cuenta para tu campaña. 1. Descripción del producto o servicio. Si vamos a hacer una campaña de publicidad, el primer punto será entender y conocer qué es aquello que vamos a publicitar y sus características. 2. Establecer los objetivos que en este caso serían tácticos: llamar la atención, informar, recordar
persuadir. Número 3. Definición del público objetivo. De nada sirve tener la mejor campaña si realmente no la comunicamos a nuestro público adecuado. 4. Determinación del ámbito geográfico. Tenemos que conocer cuál va a ser la dimensión de la campaña que vayamos a realizar. 5. Medición de la eficacia publicitaria. Finalmente, hay que hacer un análisis de los resultados que se han obtenido con nuestra campaña. 6. Diseño del mensaje. Revisa si el contenido del mensaje va a ser informativo, emocional, moral, etc. La estructura del mensaje. Revisar cuál va a ser el argumento. El diseño y acomodo del mensaje. La creatividad, el color, etc. 7. Plan de medios. Algunos de ellos en este caso pueden ser publicidad en redes sociales, publicidad en móvil, publicidad en video, publicidad impresa, publicidad exterior. 8. Presupuesto. De nada sirve crear un megaplan de medios si después no vamos a tener los recursos humanos y financieros suficientes para poder ejecutarlo. Dicho trabajo podrás realizarlo con los materiales que cada uno de tus maestros te sugieran y que tengas a la mano. Otro aspecto que deberás tomar en cuenta es la difusión de tu trabajo, misma que llevarás a cabo a través de las redes sociales, obviamente con el manejo adecuado de estas, teniendo cuidado con las imágenes que pongas, el lenguaje que utilices y sobre todo la seriedad y el cuidado de tu propia persona, tu integridad física y moral. Y para tu motivación en la difusión de esta campaña, tus maestros hemos decidido premiar tu esfuerzo, pues en esta ocasión habrá un premio para los 3 alumnos que generen más likes con sus trabajos, pues creemos que es muy importante tu trabajo, tanto para que adquieras conocimientos y obtengas una buena calificación, como para la concientización de dicho problema a todas las personas de nuestra comunidad. Materiales: folletos, trípticos, dípticos, carpetas con la imagen corporativa, tarjetas de visita o empresa, diseño y grabación de videos, carteles de todos los tamaños, libros y cuadernillos, libros de fiestas, guías, material de papelería, folios, blogs, sobres, maquetas, etc. Cabe mencionar que estos materiales son los generales u oficiales para una campaña de publicidad, mas tú puedes utilizar, dice, los materiales que cada uno de tus maestros te solicite, los que consideres convenientes y que tengas a la mano, PowerPoint si tienes acceso, redes sociales, las que consideres más adecuadas y seguras. ¿Qué se evaluará sobre tu campaña publicitaria? En primer lugar, la presentación, la organización y contenido adecuado de la campaña para cuidar el agua en nuestra comunidad, la redacción, ortografía y caligrafía. Y de acuerdo a tu desempeño, tu calificación será sobresaliente, que es 10, alto 9, medio 8 y bajo de 7 a 6. ¡Comenzamos! Bienvenidos nuevamente a su clase de español tercero, a su proyecto de la etapa 13. Mi nombre es Rubén Ledesma y comenzamos. Actualmente en nuestro país y específicamente en nuestro estado, sin escapar nuestro municipio y nuestras zonas, estamos atravesando por un serio problema de escasez de agua. Por eso, hemos decidido en este proyecto integrador número 13 trabajar precisamente con el tema del cuidado del agua y se ha titulado Es responsabilidad de todos. Es un proyecto a realizar del 3 al 14 de mayo en el cual, como ya se te explicó y ya lo habrás visto, se trabajará con el diseño e implementación de una campaña social mediante la cual nosotros busquemos concientizar a la población del cuidado de este vital líquido. Y para comenzar, iremos de lleno a nuestras actividades. Lo primero que tienes que hacer es leer la actividad completa
de todas las asignaturas, el proyecto integrador final, pero principalmente, si hablamos de español, sería ver este tutorial de manera completa. Al terminar de verlo, si tienes alguna duda, realizar los cuestionamientos necesarios a tu maestro para poder resolver esas dudas y comenzar a trabajar de la mejor manera. Una vez que hayas hecho eso, lo primero que tenemos que hacer es leer 3 textos que aparecen en tu libro de español tercero. El primero de ellos se titula Discusión sobre los problemas sociales de la comunidad, que se encuentra en la página 213. Una vez leído, tendrás que pasar al tema Selección de información relevante sobre un problema social y sus propuestas, y este se encuentra en la página 215. Y finalmente, el uso del lenguaje coloquial, que aparece en la página 220. Una vez que ya leíste estos temas propuestos, debes fijar tu atención en el problema del agua y para ello deberás continuar con los pasos que se sugieren para resolver el problema social. Pero lo primero es entender qué es un problema social y cómo se aborda para intentar resolverlo. Ahora sí nos adentraremos a los pasos para resolver un problema. El primero de ellos es identificar el problema. Consiste en darse cuenta de una situación que está ocasionando consecuencias negativas a un grupo importante de personas, o al menos una situación que es posible mejorar. Para este punto, no basta con detectarlo, sino que también es de suma importancia el enunciarlo de manera correcta. En este caso, el problema que nosotros vamos a trabajar es el cuidado del agua, pero lo vamos a tratar de identificar dentro de alguna parte de nuestro municipio, de alguna zona de nuestro municipio o alguna parte muy específica de el cuidado del agua y qué podemos hacer nosotros con él. El segundo paso que tienes que hacer también en tu cuaderno, todos los pasos los tienes que realizar en tu cuaderno, es en describir el problema. En el punto 2, en tu cuaderno, tendrás que redactarme la descripción, es decir, las características del problema, basándote en el lugar, el fenómeno, las características, quiénes son los involucrados, cuál es el problema o cuál es la situación que se tiene que mejorar. En esta parte tienes que ser, como lo dice la palabra, bastante descriptivo al momento de señalar la situación problemática. El tercero de los pasos consiste en delimitar el problema. La delimitación del problema consiste en fijar los límites de espacio, tiempo y temática. Por ejemplo, hablar del cuidado del agua es un tema muy amplio, ya que podríamos referirnos al uso y cuidado del agua en casa, en la industria, en la agricultura, etc., la ganadería, en el mundo, en el país, en nuestro estado, y hablar de sus presas y sus lagos, o de nuestro municipio y hablar de colonias y delegaciones, etc. Como cuarto paso, una vez que ya identificamos el problema, que lo conocemos, que lo hemos delimitado, que lo hemos descrito y que conocemos sus consecuencias, que son las que están afectando a un determinado número de personas, o que hemos identificado esas consecuencias que pueden ser mejoradas o eliminadas, tenemos que identificar cuáles son las causas del problema. Cuando podamos identificar estas, estaremos en un proceso para poder proponer alguna solución. Todo esto lo tenemos que redactar o escribir en nuestro cuaderno con respecto al tema que hemos elegido y que estamos trabajando e investigando de nuestra comunidad. Hecho todo lo anterior, estamos en la posibilidad de plantear posibles soluciones. Estas soluciones nos permitirán tratar de mitigar las consecuencias o eliminar definitivamente las causas que originan el problema. Para finalmente, realizar el diseño de nuestra campaña social, que cabe mencionar que este punto 6 es el que tendrás que integrar en tu producto final integrador. Es importante que entiendas que en esta ocasión nuestro trabajo consiste en redactar todos estos pasos basándote en la problemática identificada para poder cumplir con nuestro aprendizaje esperado.
Durante el transcurso de nuestras clases y el desarrollo de este proyecto trabajaremos con algunas cosas que te permitirán establecer una campaña más precisa y concisa al momento de tratar de llegar a las personas, para lo cual trabajaremos con la diferenciación de frases y oraciones y asimismo trabajaremos con la diferencia entre oraciones simples y oraciones compuestas. Recuerda que si tienes cualquier duda puedes contactarme y la resolveremos. Quedo a tus órdenes y comenzamos con nuestro proyecto 13. Mucha suerte. Hola alumnos de tercer grado, te saludan tus profesores Fernando Villanueva González del grupo de tercero A del turno matutino, tu maestra Patricia Muñoz Gómez del tercero B del turno matutino, la maestra Irma Iris Lilidiana Loza del grupo de tercero C del turno matutino y de los grupos tercero A, B y C del turno vespertino. Te damos la bienvenida al proyecto integrador número 13, Cuidar el agua es responsabilidad de todos, que tendrá una duración del 3 al 14 de mayo del 2021. El aprendizaje sustantivo que trabajaremos resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Como recordarás del proyecto número 12, si deseamos conocer las medidas de un triángulo rectángulo con las funciones trigonométricas, solo necesitamos conocer un ángulo que sea distinto al ángulo de 90 grados y una de sus longitudes. Aquí te presentamos algunos ejemplos en los que podemos utilizar las razones o funciones trigonométricas, como también se los conoce. Tenemos, por ejemplo, el ángulo de 35 grados, tenemos el valor de la hipotenusa que es 7.9 metros y buscamos el cateto opuesto al ángulo de 35 grados. Por lo tanto, en este tendríamos que utilizar la razón trigonométrica seno. En el siguiente caso tenemos el ángulo de 24 grados, buscamos el valor de la hipotenusa y tenemos el valor del cateto adyacente que sería 4.5 metros. Y en el último caso tendríamos que buscar la hipotenusa y también utilizaríamos la razón seno ya que tenemos el ángulo y su cateto opuesto y buscamos el valor de la hipotenusa. Bien, repasemos las razones trigonométricas o funciones trigonométricas. El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Recuerdas que tu maestra Irma te hacía la representación de la coca? Coca, hielo, hielo. Entonces, seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Coca, hielo, hielo. Recordemos un poco de tu proyecto 12, donde resolviste problemas en los que utilizaste la razón seno, pero en esta ocasión vas a utilizar la razón coseno y la tangente. Repasemos el ejemplo con la razón seno. Dice, encuentra la medida del poste si se utilizaron 12 metros de cable para sostenerlo. Tenemos que la hipotenusa nos representa el cable que serían los 12 metros y este era un ángulo de elevación de 50 grados. Entonces estamos buscando la altura del poste que sería el cateto opuesto. Por lo tanto utilizamos la razón seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto el seno de x es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El seno en este caso es del ángulo de 50 grados que tenemos marcado aquí y eso es igual al cateto opuesto que está representado por la x sobre el valor de la hipotenusa que es 12. Entonces, al utilizar la calculadora científica o la tabla de razones trigonométricas, ubicamos que el seno de 50 grados es igual a 0.7660 igual a x sobre 12. Por lo tanto, 0.7660 por 12 es igual al valor de la x. Y al multiplicar 0.7660 por 12 nos da 9.192, que es el valor de la x. Por lo tanto, la x es igual a 9.192 metros, que vendría siendo la altura de nuestro poste.
Bien, analicemos nuestro ejemplo número 1. Nos dice, encuentra la medida del cable que sostiene a un poste que en cierto momento proyecta una sombra de 8 metros y que el cable forma con el piso un ángulo de 45 grados. Pues entonces nos está diciendo que la sombra que proyecte es 8 metros, que el ángulo es de 45 grados, nos está pidiendo cuánto mide el cable. Entonces los datos que nos da es el cateto adyacente y nos está pidiendo el valor de la hipotenusa. Entonces, si yo usara la razón trigonométrica seno, no me sirve porque no me está pidiendo el valor del cateto opuesto y tampoco tengo el valor de la hipotenusa. Entonces tendría dos incógnitas, por lo que yo no puedo utilizar la razón trigonométrica seno. La razón trigonométrica tangente tal vez podría utilizarla, pero no me está pidiendo el valor del cateto opuesto, sino que me está pidiendo el valor de la hipotenusa, que es lo que me representa la medida del cable. Entonces lo que necesito utilizar es la razón trigonométrica coseno. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y resulta que mi cateto adyacente está representado por los 8 metros y la hipotenusa está representado por el cable, que en este caso es la X. Por lo tanto, el coseno del ángulo de 45 grados es igual al cateto adyacente, perdón, me faltó poner la palabra cateto adyacente sobre el valor de la hipotenusa. El coseno de 45 grados es igual a 8 sobre X. El coseno de 45 grados, al utilizar la calculadora científica o la tabla de razones trigonométricas, sería 0.7071 es igual a 8 sobre X. Entonces, 0.7071 por X es igual a 8. Por lo tanto, la X es igual a 8 sobre 0.7071. Recuérdense que si está multiplicando, la operación contraria es la división. Está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, X es igual a 8 entre 0.7071. X es igual a 11.31 metros, que es lo que mide el cable. Entonces, por eso necesitamos utilizar la razón trigonométrica coseno. Bien, analicemos el ejemplo número 2. Nos pide que encontremos la altura del edificio y nos da el valor de la distancia de la sombra, que son 10 metros, el ángulo, que son 58 grados, y nos está pidiendo la altura del edificio, que en este caso sería el cateto opuesto. Entonces, si yo utilizara la razón trigonométrica seno, no me serviría porque no tengo el valor de la hipotenusa, que sería la proyección de la sombra. La razón trigonométrica coseno tampoco me sirve porque tengo el cateto adyacente, pero no me está pidiendo el valor de la hipotenusa. Me está pidiendo el valor del cateto opuesto, que está representado por la altura del edificio. Entonces, aquí lo que me sirve utilizar, o lo que necesito utilizar, es la razón trigonométrica tangente. Entonces, la tangente del ángulo de 58 grados, pues es igual al cateto opuesto, que es la altura del edificio, en este caso representado con la letra X, y el cateto adyacente, que en este caso son los 10 metros, que es la distancia, y está representado aquí. Entonces, la tangente de 58 grados es igual a X sobre 10. Al calcular utilizando la calculadora científica o las razones trigonométricas, entonces la tangente de 58 grados es 1.6003. Eso es igual a X sobre 10, y 1.6003 por 10 serían 16.003 milésimas, es igual a X. Por lo tanto, X, o la altura del edificio, es igual a 16.003 metros. Vamos a analizar el ejemplo número 3. En el zoológico, con el fin de preservar la vida animal, se desea construir un puente sobre un río que mide 10 metros de ancho, de manera que quede a una altura de 2 metros sobre el agua y que las rampas de acceso tengan una inclinación de 20 grados. Entonces nos pide, como inciso A, cuál debe ser la longitud de la rampa, que sería el valor de la hipotenusa. Nos dice que la altura debe de ser de 2 metros, que tiene una inclinación de 20 grados
Entonces estamos buscando el valor de la hipotenusa. Tenemos que utilizar la razón trigonométrica seno porque tengo el cateto opuesto al ángulo de 20 grados que sería 2 y estoy buscando la hipotenusa. Entonces el seno de 20 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El seno de 20 grados, utilizando las razones trigonométricas con la calculadora o con las tablas, nos daría 0.3420, que es igual a 2 sobre el valor que tenga la hipotenusa. Entonces, 0.3420 por x es igual a 2. Entonces, la hipotenusa es igual a 2 sobre 0.3420. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a 5.84 metros. Entonces ahora nos pide saber a qué distancia del cauce se situará el comienzo de la rampa, es decir, el valor de la x. Ya tenemos el valor de la hipotenusa, ya tenemos el cateto opuesto y tenemos el valor del ángulo. Entonces aquí bien podríamos utilizar tanto la razón trigonométrica tangente o el coseno y usemos las dos para verificar nuestros resultados y nos tendría que dar prácticamente lo mismo o casi lo mismo dependiendo de los decimales que tomemos. Si usamos la razón trigonométrica tangente, sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La tangente de 20 grados es igual a 2 sobre x. La tangente de 20 grados es igual a 0.3639 igual a 2 sobre el valor de x. Y sería 0.3639 por x es igual a 2, por lo tanto la x es igual a 2 sobre 0.3639. El valor de la x es igual a 5.49 metros, que sería la distancia a la que se coloca el inicio de nuestra rampa. Ahora bien, si utilizamos la razón coseno, a veces no lo recomendamos porque viene ya derivado de un cálculo previo, por eso nos da ese pequeñísimo margen de error si se dan cuenta aquí, 5.49 y 5.48 si me baso en los puros resultados. Pero hagamos el procedimiento. El coseno ya sabemos que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces el coseno de 20 grados es igual a x sobre 5.84. El coseno de 20 grados es igual a 0.9396 sobre 5.84, que fue lo que calculé que era el valor de la hipotenusa cuando utilizamos la razón trigonométrica seno, si lo ubicamos ahí con la flechita. Entonces al multiplicar 0.9396 por 5.84 nos da 5.4878 es igual al valor de la x. Por lo tanto, la x es igual a 5.48 metros y si se dan cuenta, al redondear nos da exactamente el mismo valor con ambas razones trigonométricas. Ahora vamos con la actividad del producto integrador. Las campañas para el ahorro voluntario de agua tienen que ver con el hecho de convencer a las personas de que pueden obtener el mismo nivel de calidad de las actividades que realizan al consumir menos agua, y esto será lo que deberás realizar. En tu campaña que difundirías, pondrás en alguna publicación que realices en algún medio de difusión un comparativo de alguna actividad donde se gaste cierta cantidad de agua e invites a las personas a gastar menos, escribiendo el porcentaje de ahorro. Puede ser lavándote los dientes, lavar el carro, lavar los trastes, los baños, etc. Guíate del ejemplo, por ejemplo, aquí para el ahorro de agua, si para bañarte gastas 9 litros de agua por minuto y si tardas 10 minutos, pues entonces gastas 90 litros. El reto sería que lo hagas en 7 minutos, entonces solo gastarías 63 litros. Y esto te representaría un ahorro de agua del 30%. Y al hacerlo así, pues ayudas a cuidar este valioso recurso natural. Es algo de lo que puedes hacer para tu campaña de ahorro de agua. Bueno, ¿qué nos enviarás a tus maestros? Primero, pues una foto con los 3 ejemplos de este tutorial pasados en tu libreta. Número 2, los 3 ejercicios resueltos junto con sus dibujos y procedimientos de cada problema. Y como número 3, la evidencia de tu publicación en algún medio de difusión, que puede ser una foto,
una captura de pantalla, la imagen alusiva a tu publicación, etcétera, dependiendo de lo que tú hayas hecho para hacer tu difusión. ¿Qué evaluaremos en tu actividad? Número 1, que las razones trigonométricas que utilices sean las adecuadas y que estén acordes al problema solicitado. Número 2, que los 6 problemas solicitados estén completos y resueltos de manera adecuada, los 3 ejemplos y los 3 ejercicios que resolverás por tu cuenta. Número 3, que los problemas tengan los dibujos que hacen referencia a ellos. Y como número 4, que tu aportación en la campaña para cuidar el agua de tu comunidad. Bueno, te agradecemos la atención y si tienes alguna duda, pregúntale a tus maestros que estamos todos para ayudarte. Muchas gracias. ¿Qué tal, alumnos de tercer grado? Les doy la más cordial bienvenida a las actividades de inglés para el proyecto integrador número 13, denominado Cuidar el agua es responsabilidad de todos. El aprendizaje esperado que desarrollaremos en nuestras actividades es: lee textos e interpreta el sentido general, las ideas clave y los detalles. En primer lugar, deberás realizar la siguiente lectura de manera detallada para posteriormente responder a las actividades que se solicitan. La lectura es de 7 Facts About Access to Clean Water in Mexico. 7 hechos acerca del acceso al agua limpia en México. Trae información muy relevante e importante que te ayudará para responder a tus actividades y para reflexionar sobre el tema. Recuerda utilizar estrategias de comprensión lectora como subrayado, búsqueda de palabras desconocidas. Es importante que logres una muy buena comprensión para que tus actividades sean respondidas de manera adecuada. Lee el texto las veces que consideres necesarias para lograr una buena comprensión. Activity 1. Actividad 1. En base a la información de la lectura, completa la siguiente tabla con la información relevante sobre los hechos y problemáticas ligados a la calidad del agua en México. Debes de retomar información de la lectura y hacer una síntesis de cuál es la situación de cada punto. Por ejemplo, la primera, Water Scarcity in Mexico, la escasez del agua en México. Y así sucesivamente, cada uno de los puntos deben ser completados con información importante y relevante. Los siguientes puntos que debes de completar son: Negative impact on drinking water due to natural disasters, obsolete water systems, destruction of infrastructure due to the sinking of Mexico City. Si no comprendes cada uno de los enunciados, es importante que los interpretes, uses tu diccionario español-inglés para saber lo que dice cada uno de ellos. Y los últimos puntos a completar son: Problematic in rural Mexico, water laws that are not enforced, contaminants in water that affect people's health. Activity 2. Actividad 2. En esta actividad deberás elaborar un decálogo de acciones que puedes llevar a cabo para cuidar el agua haciendo uso eficiente de ella. Recuerda que tus enunciados deben ser escritos en inglés. Un decálogo es un conjunto de 10 reglas o normas consideradas básicas para el ejercicio de cualquier actividad. Activity 3. Actividad 3. Esta actividad la deberás integrar a tu campaña publicitaria. Para tu campaña publicitaria, tu aportación de inglés será diseñar un pequeño cartel de cómo cuidar el agua en nuestra comunidad. Debes incluir imágenes alusivas y escribir algunas acciones que podemos hacer para contribuir al cuidado del agua. Usa tu creatividad para diseñar un cartel que sea colorido, con información relevante y atractivo a la vista. ¿Qué se evaluará de tus actividades? La comprensión lectora a través de proporcionar información correcta acorde a lo solicitado sobre la problemática del agua, la elaboración del decálogo con información relevante y pertinente de acuerdo al tema en contexto, elaboración del cartel con información relevante y pertinente, coherencia en el escrito, redacción, ortografía, limpieza, legibilidad y puntualidad en la entrega. ¿Qué materiales podrás utilizar?
lápiz, lapicera, borrador, cuaderno, diccionario, inglés-español, lista de verbos inglés-español, lista de vocabulario inglés-español, colores, hojas blancas y los que tú consideres necesarios para realizar tus actividades. Thank you. Recuerda que tus maestros estamos para apoyarte. Hola alumnos de la Foránea 30, soy el maestro Israel Gómez y les voy a explicar lo que vamos a hacer en el proyecto número 13 en la asignatura de ciencias. Pues bueno, nuestro aprendizaje esperado es relaciona la abundancia de elementos con su importancia para los seres vivos y como saben, pues bueno, en esta ocasión el proyecto 13 tiene que ver con la campaña acerca del cuidado del agua. Entonces vamos a ver cómo se va a relacionar esto con lo del cuidado del agua. Bueno, la importancia del agua y los elementos químicos para los seres vivos. En sí, pues bueno, antes de darle lectura a eso, necesito decirles que, pues bueno, es importante que nosotros conozcamos cuál es la función de los elementos de hidrógeno y oxígeno, que precisamente es la fórmula del agua, H2O, en nuestro cuerpo. Y para ello también tenemos que ver cuáles otros elementos, pues bueno, son importantes y cuál sería su función en nuestro organismo. Dice, los elementos químicos que constituyen los seres vivos se llaman bioelementos o elementos biogenésicos. Al combinarse producen una gran cantidad de sustancias necesarias para que los organismos unicelulares y pluricelulares lleven a cabo sus funciones metabólicas. Formen sus estructuras, se desarrollen, se mantengan y se reproduzcan. Y un claro ejemplo, pues bueno, es el agua, ¿no? En la actualidad se han detectado unos 70 bioelementos, todos se encuentran en la tabla periódica. Y los más abundantes en los seres vivos, estamos hablando del 95 al 99%, son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, a los que se les llama bioelementos mayoritarios o primarios. Estos se encuentran formando biomoléculas, es decir, moléculas que constituyen la materia. Por eso se dice que nuestra forma de vida está basada principalmente en carbono. Pues bueno, la actividad número 1. Van a ir a su libro, precisamente a la página 131, donde ustedes van a encontrar ese cuadro que está ahí. Y pues bueno, van a observar la información del cuadro acerca de la composición química porcentual del cuerpo humano y la corteza terrestre. Es decir, ahí viene un listado de elementos y te va a decir más o menos en qué porcentaje se encuentran, ya sea en el cuerpo humano o en la corteza terrestre. Pues bueno, posteriormente vas a organizar la información del cuadro de la página 131, como les mencioné, de manera que te sea más fácil analizarla. Es decir, vas a identificar de mayor a menor proporción los elementos, ya sea en el caso del cuerpo humano o de la corteza terrestre. Y vas a hacer una gráfica tipo pastel en tu cuaderno de los 8 principales elementos, es decir, los que tienen mayor cantidad de porcentaje, ya sea en el cuerpo humano o en la corteza. Cuando hayas terminado, pues bueno, vas a responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los 8 elementos más abundantes en el cuerpo humano? ¿Cuáles en la corteza terrestre? ¿Cuáles son las coincidencias y diferencias entre ellos? Es decir, ¿cuáles elementos más o menos coinciden que están ya sea en el cuerpo humano o en la corteza terrestre? ¿Y a qué consideras que se deba esto? Después, ¿cómo supones que los humanos ocupamos o necesitamos dichos elementos? ¿De dónde piensas que los obtenemos? ¿Todos los seres vivos estaremos conformados por los mismos elementos? ¿En qué varían? Y debes de justificar tu respuesta. Si en tu libro o preguntándole a las personas cerca de ti no puedes obtener la respuesta, pues bueno, igual te puedes ir a internet a indagar un poquito. Bien, la actividad número 2, vas a leer la página 132 a la 134, esta vez solo vas a leer poquitas páginas, de hecho son 3, de tu libro de texto y vas a identificar cuáles son los bioelementos primarios, que bueno, ya más o menos te los puse ahí en la tablita que estás viendo ahí. ¿Cuál es su función en el organismo? ¿Qué alimentos o sustancias lo contienen? ¿Y qué provoca su deficiencia? Para ello vas a usar la siguiente tabla. Cuando me refiero a qué provoca su deficiencia es qué pasa si no lo consumes. ¿Sí me explico? Entonces, hay que llenar esa tablita, ya te la puse ahí. Y eso sería la actividad número 2. Ahora, la actividad número 3. Ojo, la 2 fueron los bioelementos primarios o principales. En la actividad 3 únicamente vas a copiar en una hoja blanca o 2 pegadas según el tamaño de tu letra y escritura el cuadro de la página
135, que de hecho es el cuadro titulado 2.11 y tiene que ver con los bioelementos, pero esta vez los secundarios. Estos son, no son 4, de hecho son como 20 o más. Entonces, para que más o menos tantees el espacio, checa bien el cuadrito de esa página para que veas cómo le vas a hacer, ¿sale? Hay que hacerlo a mano, hay que hacerlo en hoja blanca, o bien, si no tienes hojas blancas, pues bueno, igual si lo haces en el cuaderno no hay ningún problema. Ok, hasta ahí serían las actividades propias de ciencias. Ahora, ¿qué vas a hacer en tu proyecto? ¿Cómo va a abonarle la asignatura de ciencias al proyecto? Pues bueno, como sabes, vas a hacer una campaña, vas a agregar un argumento donde expliques el por qué debes de consumir agua en una buena proporción, además que sea agua potable de calidad, es decir, que contenga los minerales necesarios para el buen funcionamiento de tu cuerpo. Entonces, por eso, entre lo que hiciste con ciencias y si es que requieres investigar un poquito más acerca de cuánta agua tienes que consumir al día, qué tantos elementos o minerales debe de tener el agua para que sea potable, porque como sabes, el agua pura, H2O, pues no se puede consumir. De hecho, no nos sirve a nosotros si la bebemos, tiene que ser agua potable, es decir, agua pura combinada con otras sustancias, que en este caso se le nombran minerales. Vas a investigarlo. Y bueno, eso es lo que vas a agregar a tu campaña del proyecto. Entonces, recapitulando, ¿qué me vas a enviar? Pues bueno, ojo y cuida por favor que esté completo tu envío. La actividad 1 son los 2 gráficos y las preguntas. La actividad 2 es la tabla de bioelementos primarios, que de hecho es la que estás viendo ahorita en pantalla. La actividad 3 es la tabla de bioelementos secundarios, esa únicamente la copias a una hoja blanca o bien a tu cuaderno, y lo que hiciste como campaña en proyecto 3. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, chicos, nos vemos la próxima. Hola, mi nombre es Edgar, soy su profesor de historia y les voy a explicar brevemente las actividades para este nuevo proyecto integrador. El aprendizaje esperado que vamos a abordar es el siguiente. Explica el proceso de la Revolución Mexicana y la importancia de la Constitución de 1917. Pasamos de Porfiriato a Revolución Mexicana, un nuevo proceso histórico a principios del siglo XX, y es lo que vamos a estar trabajando. ¿Qué vamos a evaluar? La coherencia, calidad de la información, creatividad, limpieza, organización y originalidad. Les dejamos aquí nuestros datos de los profesores que somos los titulares de la materia, tanto en el turno matutino como el vespertino. Bien, a continuación voy a explicar las actividades. En nuestra primera actividad lo que tienes que hacer es leer una entrevista que se le hizo a Porfirio Díaz años antes de iniciar en la Revolución Mexicana y que causó revuelo en toda la nación. Hay que recordar que para 1910 ya llevaba más de 30 años siendo presidente. Entonces es interesante que lean esto y a partir de lo mismo van a contestar las siguientes 3 preguntas que vienen. En eso consiste prácticamente la actividad número 1. La actividad número 2 consiste en contestar la tabla que les aparece aquí, donde abarca 3 diferentes facciones que surgieron durante la Revolución Mexicana: los zapatistas, los villistas y los carrancistas. ¿Qué es lo que van a contestar? Pues quién era su líder, quiénes conformaban a estos grupos, desde dónde surgieron y cuáles eran las demandas, ¿sí? ¿Cómo van a contestar esto o de dónde van a obtener la información? Pues la pueden consultar en el subtema titulado Diversidad Social y Regional de los Movimientos Revolucionarios y sus líderes. Aquí le menciona página 178 a 181. Entonces, ¿en qué consta la segunda actividad? En contestar esta pequeña tabla nada más. Bien, y la actividad número 3 ya tiene que ver con su proyecto integrador. Recuerden que tienen que hacer una investigación. En la materia de historia lo que planeamos hacer es como que ustedes obtengan algunos datos históricos sobre el uso del agua en el país. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Investigar cómo se reconoce el agua como recurso vital en México a partir de la Constitución de 1917. Hay que recordar que esta Constitución es uno de los grandes logros que se obtuvieron después de esta guerra de revolución llamada Revolución Mexicana. Entonces, uno de los artículos aborda este tema y ustedes lo van a investigar. ¿Dónde puedes encontrar la información? En su libro
O también, si quieres, puedes revisar en internet algunos otros datos que se te hagan interesantes, la página de la 181. Y como lo menciona aquí, después de hacer tu investigación, vas a redactar un texto de al menos un párrafo de extensión en el que expongas el resultado de la investigación y lo vas a agregar a tu campaña. En general, esas son las actividades para este proyecto. Espero que les haya quedado clara la explicación. De igual manera, pues ya saben nuestros datos para poder contactarnos dado que tengan alguna otra duda. Y de igual manera, pues los esperamos en nuestras clases por Meet para tratar de abordar estos temas un poco más y que les quede más claro cada actividad. De mi parte, eso sería todo y muchas gracias. ¿Qué tal? Es un gusto para mí presentarles el proyecto de formación cívica y ética, y el aprendizaje esperado que desarrollarán es participa en proyectos en los que desarrolla acciones y comparte decisiones con adultos para responder a necesidades colectivas. La actividad se llama Niños y jóvenes ponen ejemplo en el cuidado del agua. Para comenzar, pues el cuidado del agua es un tema de vital importancia y es muy triste que los adultos, quienes deben de poner el ejemplo, son los que menos lo hacen. Y para comenzar, te voy a pedir que leas con atención la siguiente noticia, que es alentadora y es un ejemplo a seguir. Aquí te dejo el link que está en verde. Se llama Los niños y jóvenes ponen el ejemplo. Aquí te voy a le voy a ir bajando a la actividad. Por si no tienes internet o no te puedes conectar a la liga, aquí nos va hablando poco a poco acerca de esta noticia. Entonces, tú debes de leerla y ponerle mucha atención porque la siguiente actividad, que son unas preguntas, pues van a ser en relación a este artículo o a esta noticia, que si bien es un estudio de caso, bien, ya creo que con eso puedes leerla. Ahora vas a contestar las siguientes preguntas. ¿A qué crees que se deba que solo la mitad de los adultos cuiden el agua que usan? ¿Por qué es importante fomentar en toda población el cuidado en el uso del agua? ¿Por qué crees que el 100% de los niños de primaria allí en Celaya cuidan el uso del agua? ¿Estás de acuerdo con la estrategia que el gobierno municipal implementará para la concientización del agua según la última parte de la noticia? Y pues hay que argumentar por qué. En la segunda parte, pues tú ya observaste en esta noticia la problemática que el cuidado del agua nos da. También observamos que existen estrategias que se combinan entre el gobierno y la sociedad. Para ello te vamos a pedir que investigues en internet, en libros, preguntes a personas expertas sobre el tema, qué estrategias para el cuidado del agua hay. Después vas a completar el siguiente cuadro de doble entrada, y que, como tú sabes, pues vas a desarrollar acciones para fomentar el cuidado del agua, participando con los diferentes actores de la sociedad. También, para que te auxilies, aquí te dejamos en esta liga, te dejamos 25 ideas que te pueden servir para formar tus acciones en el siguiente cuadro. Bien, de la parte izquierda tenemos el ámbito de la sociedad en el cual vas a observar el cuidado del agua. Es en tu casa, en la escuela, en tu colonia y en conjunto con el gobierno municipal. Y del lado derecho vas a notar qué acciones puedes poner en práctica para fomentar el uso correcto del agua. Por ejemplo, en mi casa, ¿qué acciones yo puedo fomentar para ahorrar? Pues cerrar el grifo del agua, bañarme en solo 5 minutos, el agua que sale de la regadera, guardarla, etcétera, etcétera. Hay muchas acciones, entonces tú lo vas a hacer de acuerdo al ámbito que te dice. Ya para terminar, en un párrafo de no menos de 5 renglones vas a escribir qué le dirías al presidente municipal para que se pueda cuidar el agua en el pueblo. Pueden ser sugerencias, pueden ser acciones o puede ser un pensamiento que tú le des y lo aliente a trabajar en este cuidado. Ya para tu proyecto integrador, que es la campaña de concientización para el uso del agua, deberás hacer 5 consejos en base a lo que has aprendido con el tema. Entonces, lo vas a publicar ya sea en cualquiera de tus redes sociales, nada más elige una. Puedes hacerlo en Facebook o puedes hacerlo en un estado de WhatsApp. Entonces, esta va a ser parte de tu campaña. Tú le vas a tomar una captura y la vas a enviar y esa va a ser nuestra evidencia para esta actividad. Recuerda ser responsable con el uso de las redes sociales y no darle otro uso que no sea con fines educativos. Aquí te dejo un ejemplo. Lávate los dientes con un solo vaso de agua,
no con el grifo abierto, y esto vas a tener que anexarlo y lo vas a utilizar en tu campaña de concientización. Bueno, chicos, pues es todo por el momento. Espero recibir sus actividades. Si eres de la mañana, se lo envías a la maestra Nora, y si eres de la tarde, me lo envías a mí. Que tengan muy buen día. Hola, ¿qué tal, alumnos de la Escuela Foránea número 30? Les habla el maestro José Ramón Olasco López para presentarles las actividades de artes visuales en el proyecto integrador número 13, que abarca la fecha del 3 al 14 de mayo del 2021, donde el tema y nombre del proyecto es Cuidar el agua es responsabilidad de todos. El aprendizaje de artes para esta actividad es indagar algunos trabajos colectivos de artes visuales y plásticos para reconocer la importancia del arte colectivo en la sociedad actual y apreciar sus cualidades estéticas. Nuestro tema es el cuidado del agua a través de las artes visuales. Y bien, para fomentar la cultura del agua y su conservación, muchas instituciones, agrupaciones o colectivos recurren a las artes visuales. Para lograr dichos objetivos, crean festivales de arte donde varios artistas plasman un mensaje a través de las formas, colores, poesía, música, etc. Bien, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado en Bacalar, en el estado de Quintana Roo, realizó una campaña donde promueven el cuidado del agua a través del arte visual con un mural llamado Guardianes de la Laguna. Te invito a que conozcas ese mural que realizaron artistas de algunas entidades, para que más o menos vayas conociendo lo que hay que hacer en artes. Bien, las actividades para realizar, dice, ya que conoces más sobre este tipo de acciones para el fomento de la cultura del agua y su conservación, te invito a escribir las siguientes preguntas y contestarlas en tu cuaderno. ¿Cuál es el mensaje que plasma el artista en el mural, Guardianes de la Laguna? Escribe tu opinión acerca de las cualidades estéticas del mural, Guardianes de la Laguna. ¿Por qué crees que es importante recurrir al arte en este tipo de acciones en la sociedad actual? ¿Qué harías tú para fomentar la cultura del agua y su conservación recurriendo a las artes visuales? En la propuesta 2, realizarás tu propio mural en una hoja tamaño carta, donde plasmes un mensaje sobre la importancia del agua, su uso y conservación. Vas a recurrir a las cualidades estéticas del color, la forma, la composición, etc. Puedes recurrir a alguna técnica pictórica como la acuarela, pintura acrílica, lápices de colores, etc. El soporte para pintar puede ser según la técnica que hayas elegido: papel bond, cartulina, cartón, papel cascarón. Le vas a dar un título a tu mural según el mensaje propuesto, y también puedes agregar una frase, un eslogan para acompañar tu obra. El diseño creado en tu mural lo puedes usar en tu campaña Cuidar el agua en nuestra comunidad. También escribe en tu cuaderno una justificación de dónde pondrías tu mural negativo y por qué. ¿Y qué es lo que le vas a entregar al maestro de artes? Pues la imagen de las preguntas escritas y contestadas en el cuaderno, la actividad 1, la imagen de la propuesta del mural y su justificación, la actividad 2, y la imagen de tu campaña, Cuidar el agua en nuestra comunidad, que es la que vas a realizar como proyecto integrador y como producto final. Y bien, los recursos, pues puedes utilizar cuaderno, bolígrafo, material para ilustrar, colores, marcadores, acuarelas, de pintura acrílica, pinceles, soporte para pintar, hojas bond, cartulina, cartón, papel cascarón. Recuerda que lo que sea más accesible para ti, lo que mejor puedas usar para este tipo de actividades. Y lo que se va a evaluar pues es el contenido, la creatividad y la limpieza. Y recuerda mandarlos a los canales de comunicación establecidos para los maestros, para que les envíes sus actividades, sin olvidar lo que tienes que enviar. Por favor, en tiempo y en forma. Muchas gracias, hasta la próxima. ¿Qué tal, alumnos de la Escuela Secundaria Foránea número 30? Vengo a presentarte el proyecto integrador de la etapa número 13, que corresponde a Educación Física. Cuidar el agua es responsabilidad de todos, que abarca la fecha del 3 de mayo al 14 de mayo. El aprendizaje esperado que estaremos trabajando será el siguiente: pon a prueba su potencial motor al diseñar, organizar y participar en actividades recreativas, de iniciación deportiva y deporte educativo, con la intención de fomentar estilos de vida activos y saludables. Lo que se te va a evaluar será la ortografía, excelente presentación, limpieza, creatividad
y la información adecuada. Las actividades de educación física serán las siguientes. Aquí te muestro una pequeña reseña de lo que es el agua. Para la actividad 1 vas a revisar los siguientes links del tema cuidado con el agua. El primer link es cuidado del agua, el segundo consecuencias de no cuidar el agua y el tercero, cuáles son los beneficios del agua en los deportistas. Actividad número 2, vas a llenar la siguiente tabla con la información de los links que acabas de revisar. Para la primera tabla vas a llenar el espacio que corresponde, cuidados del agua, qué consecuencias de no cuidar el agua, cuáles son los beneficios del agua en los deportistas. En la actividad número 3, para tu proyecto integrador que es realizar una campaña vas a llenar la siguiente tabla, tu eslogan, propuestas, recursos, medios, estrategias y los posibles resultados que esperas. Recuerda que debes de poner todos tus datos completos como nombre, grado, grupo y número de lista. Y no olvides mandárselo a tu maestro. ¿Qué tal, alumnos de tercer grado? Este es el proyecto integrador número 13 y hablaremos de la materia de tecnología. Recuerden que este proyecto se llamará Cuidar el agua, es responsabilidad de todos y es del 3 al 14 de mayo. En el caso de que se te evaluará, será la construcción de un filtro de agua casero. La foto del mismo en la infografía con una pequeña reseña o reflexión que se te va a pedir. Y el aprendizaje esperado es la innovación técnica en el proceso de producción para aminorar el deterioro ambiental, es decir, reducir cómo es que deterioramos o afectamos el medio ambiente. ¿Okay? Entonces, como ya dijimos, en este caso, pues como la actividad es un filtro, lo que va a hacer es un filtro, pues vamos a hablar de las plantas de tratamiento. Aquí en el cuadernillo van a venir todas esas características que tiene una planta de tratamiento, cuáles son los niveles en los que se trata el agua, qué pasos lleva, cómo se le llama a ciertos procesos y qué pasa durante esos procesos. También pues se te va a pedir que leas un poquito más, que te informes cómo es que funcionan, qué partes tienen estas plantas, y recuerda que aquí en Acatic hay una planta donde tú puedes visitar las instalaciones, obviamente pues ya que mejore esta situación de la pandemia y puedas darte una idea de qué es lo que se hace y por qué se hace. Entonces aquí el texto que viene es para informarte sobre todas esas características, y una vez que ya leas y comprendas lo que viene ahí sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales, pues ¿qué te vamos a pedir? Como actividad 1 vas a realizar un filtro de agua casero, vas a seguir las instrucciones y vas a conseguir los materiales que se requieren. ¿Cuáles materiales son esos? Vas a necesitar algodón, carbón activado, ese lo puedes conseguir en la farmacia, o incluso te puede servir carbón de algo que se haya quemado, no importa, siempre y cuando pues sea de madera limpia, no vayas a usar carbón de plásticos o ceniza que haya quedado de cosas que no estaban limpias o que son de cosas que contaminan. Carbón directamente de plantas. Luego arena fina, tú la conoces, arena que no tenga muchas piedras. Luego arena gruesa, ya un poquito más rocosa, y gravas o piedras de tamaño pequeño. Si no tienes muchos de los materiales, los mínimos a usar son el algodón y el carbón activado, ya te dije cómo conseguirlo, o en vez de este último puedes usar arena y la grava, que nos va a servir como filtro físico. Cuando lo tengas listo vas a colocar agua por arriba, lo vamos a poner en un envase, puede ser una botella de plástico, puede ser un vaso, cualquier recipiente donde tú puedas poner las capas de estos materiales, y que vayan recogiendo partículas, que es lo que queremos, es filtrar, y que al final el agua salga más limpia de lo que tú la depositaste. Para esto puedes usar agua que tenga tierra o algún tipo de contaminante o algún tipo de cosa que le hayas echado, para que tú veas cómo es que funciona este filtro. Entonces también vas a leer
cómo es el funcionamiento y el mantenimiento del filtro de agua que viene aquí abajo, y pues nos vas a mostrar, ya sea con fotos o si lo puedes hacer con video, cómo es que funcionó tu filtro. Esa sería la actividad 1. Luego, para la actividad 2, bueno, antes de seguir, aquí tenemos las imágenes de cómo son los filtros, cómo se está haciendo el experimento. Si te fijas, en este caso, él usó una botella de un refresco y puso el algodón y así las capas. A ustedes en clase vamos a ver cómo se tiene que hacer. Y una vez pues que ya hayas hecho tu filtro, que hayamos hecho los experimentos, como actividad 2, dice así: en tu infografía coloca la imagen de tu filtro de agua casero, lo puedes tomar una foto y pegarla o puedes dibujarlo, con una breve descripción sobre cómo consideras que puede ayudarte en tu vida cotidiana a conocer diversos métodos para recuperar el agua, reciclar el agua. Y pues sería esa reflexión la que pondrías en tu infografía, parte de esa campaña que vas a hacer tú. También en tecnología queremos que al final de tu reflexión coloques el hashtag, el símbolo de hashtag es que es el que conocemos como gatito, y F30 cuidemos el agua. Y si te es posible, publica en tus redes sociales un comentario de tu reflexión para que la campaña en tu comunidad se visualice digitalmente. Recuerda que cuando nosotros ponemos un hashtag, que es una etiqueta digital, es ponerla exactamente así como está escrito aquí, con la F mayúscula, el 30, la C mayúscula de cuidemos el agua, la E mayúscula y la A mayúscula. Tiene que ser así exactamente como está, respetando las mayúsculas, las minúsculas y sin espacios. ¿Y esto para qué? Pues para que tú, cuando publiques eso, al darle clic a tu hashtag, te va a mandar a una lista de donde verás todos los que hayan puesto el mismo hashtag. Vas a ver todos los comentarios que pusieron. Esto es como hacer una página o un pequeño blog de todos los comentarios que se hicieron. También puedes accesar a esta página que viene abajo, donde podrás ver todos aquellos que hayan puesto su hashtag de manera pública. Pues va a aparecer ahí que pusieron, y esperemos que pues con esto podamos apoyar un poquito más esta iniciativa, esta campaña para poder cuidar más el agua. Entonces, eso te proponemos por parte de la materia de tecnología. Recuerda que en clases estaremos viendo cómo hacer ese filtro, también estaremos viendo cómo funcionan esas plantas tratadoras, y pues no me queda más que pedirles que trabajen, que hagan sus actividades y que pues vean que es algo que les va a servir para después, ya que muy posiblemente tengamos que utilizar filtros en el futuro, pues para tomar agua o para tener agua para hacer nuestras labores diarias. Entonces, eso sería todo. Me despido y hasta luego. Hola, alumnos de tercer grado de nuestra secundaria foránea número 30. Les habla el maestro Rubén Ledesma, con el gusto de presentarles a ustedes el proyecto 13, correspondiente a la clase de Educación Socioemocional. Proyecto a realizarse del 3 al 14 de mayo, cuyo título es Cuidar el agua es responsabilidad de todos. Nuestro aprendizaje esperado es: lleva a la práctica iniciativas que promuevan la solidaridad y la reciprocidad para el bienestar colectivo. Como ya lo sabes, en esta ocasión trabajaremos con iniciativas que cuidan el agua. Para esto, te invitamos a que en la clase de Educación Socioemocional analices 2 casos que tienen que ver con el cuidado del agua, que se han implementado como una iniciativa ciudadana o social en otros países, para que tú, posteriormente de revisarlas, puedas crear una iniciativa tuya para nuestra comunidad. Según estudios, un bajo porcentaje de aguas residuales son tratadas adecuadamente y millones de toneladas de sedimentos son transportados cada año a los océanos, y un alto porcentaje de la población y actividades económicas están localizadas en cuencas con déficit natural de agua. El problema es de tal magnitud que se necesita de un trabajo coordinado entre gobierno, comunidades, empresas y organizaciones para hacernos conscientes del uso y el abuso que se está haciendo de este recurso vital, y así empezar a cambiar los comportamientos y hábitos que nos llevan por un camino de la sostenibilidad. Les presentamos pues como ejemplos, ya se los dije, 2 iniciativas. Hay que analizarlas a profundidad y
Con base a ellas, nosotros desarrollar una actividad donde propongamos alguna iniciativa que nos permita cuidar este líquido vital. El primero de los casos nos habla acerca de la implementación de filtros verdes, una solución muy innovadora y de muy bajo costo y bastante accesible para zonas rurales. El mecanismo funciona muy sencillo, se utilizan especies vegetales establecidas en la región y son sembradas en canales muy angostos, poco profundos y muy largos. El primero se implementó en San Miguel de Sema, Boyacá, y consiguió eliminar en un promedio el 90% de la carga orgánica transportada por el agua residual, y sus resultados han incentivado a otras comunidades para seguir implementando esta manera de tratar las aguas residuales con sustancias tóxicas y contaminantes que dañan los ecosistemas acuáticos. Entonces, bueno, pues este es uno de los primeros casos que se te invita a analizar y ver la factibilidad. No se trata de que tú trates de implementar el mismo, sino que simple y sencillamente te des una idea de a qué tipo de propuestas nos estamos refiriendo y tu creatividad permita proponer algo interesante. El segundo caso que te planteamos es uno que se implementó por algunos estudiantes en Valle del Cauca, ubicado en Colombia. Este caso es un poquito más complejo de entender, pero no tan difícil si no analizas a profundidad. Consistió en plantar árboles y en montaje de tinas para almacenar agua y conseguir este recurso hídrico, agua, en una segunda fase consiguieron el apoyo para continuar con la reforestación y seguir aislando por ahí los ojos de agua que tenían ubicados en la zona. Entonces, bueno, hay que analizar este segundo caso. Por ahí vemos una imagen donde se ven a estos estudiantes reforestando e implementando las medidas para lograr que el agua se quede. Finalmente, la actividad a realizar. Con base a los ejemplos revisados, tienes que diseñar un proyecto de conservación del agua en el sentido de que cada quien crea conveniente, ya sea tratamiento, purificación, restauración, en áreas con el fin de captar agua, y hay que considerar para ello los siguientes puntos. El primero de ellos, hay que elegir una zona o lugar del municipio. ¿Sí? Por ejemplo, podemos utilizar un mapita si no conocemos al municipio, pero es importante o sería importante que investigáramos cuáles son las zonas o colonias más afectadas con desabasto de este líquido. Y también, si no son las colonias, podrían ser de nuestras delegaciones. ¿Cuáles son las delegaciones que tienen más seriamente este problema? Una vez que lo hayamos investigado, nosotros podemos decidir en cuál de ellas poder hacer o trabajar nuestro proyecto. Después, una vez que hayas identificado la zona o el lugar donde irá tu propuesta, hay que buscarle un nombre a nuestro proyecto o a nuestra iniciativa que lógicamente se relacione con lo que vamos a plantear. Vamos a describir de forma breve el problema, pero hay que hacerlo de manera concisa, delimitando tanto el problema como las acciones que podríamos implementar para solucionarlo. Vamos a tratar de enfocarnos en la que consideremos más viable, es decir, que tiene posibilidades de realizarse. Consideren que esto, al realizarlo, se realizaría en equipo, pero en esta ocasión el diseño solamente se hace de manera individual. Es importante agregar una imagen que represente el problema o las acciones de la solución. Una vez que hayan terminado su proyecto, hay que enviarlo al maestro de educación socioemocional, al que te corresponde, y finalmente, tomando como base el contenido de esta iniciativa, pueden elaborar un mensaje muy breve y pueden integrarlo a la campaña del proyecto. Si tienes alguna duda, consúltala inmediatamente con tu maestro tutor. Él con gusto te atenderá a través de los medios que se han implementado para estar en contacto. Mucha suerte y esperamos tus trabajos. ¿Qué tal? Bienvenido a tu proyecto integrador número 13 de tercer grado. Cuidar el agua es responsabilidad de todos, que deberás realizarlo del 3 al 14 de mayo. Los datos de tus maestros ya los conoces, los ponemos en esta ocasión de nuevo para que si tienes alguna duda
pues puedas acudir a estos datos de la mejor manera. En esta ocasión estaremos trabajando en la asignatura de vida saludable con el aprendizaje esperado, proponer e implementar acciones dirigidas a prevenir algunas de las enfermedades, riesgos y accidentes. Bien, en esta ocasión la actividad de vida saludable es demasiado fácil. Para ello te pido por favor que tú leas esta información con mucho detenimiento, con mucha reflexión, que puedas ir reflexionando cada una de esos párrafos para que puedas entender cuál es la idea y la importancia que le damos o que tenemos, ¿verdad?, que darle a el agua, el uso del agua. Entonces, por favor, te pido que una vez que hayas leído la información o el texto, realices la siguiente actividad. Elabora una infografía titulada Los usos del agua en la salud personal y familiar, donde incluyan 10 usos diferentes. Nada más describen con una frase el uso y lo ilustran con una imagen, ya sea dibujada, recortada o de internet. Ponemos un ejemplo de usos generales como referencia. Bien, pues está el título, usos del agua. Está de alguna manera estratégicamente centrado la palabra agua y cada uno de los usos que se le puede dar, ya sea en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, por ejemplo, en los hogares, etc. Entonces, una vez terminada la infografía, la envían a su maestro de vida saludable y la incluyen como información en el diseño de la campaña del proyecto. Mientras trabajas el proyecto 13, reflexiona sobre la importancia del cuidado del agua. Hasta la próxima.